Good morning, my beautiful students. Vamos a hacer un review de la última clase. Nosotros habíamos hablado sobre el vocabulary de jobs y habíamos hecho este diálogo, ¿no? Lo habíamos terminado en clase y habíamos encerrado el job correcto. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, and travel to the moon or and save animals, live or work in a zoo. Si son save animals, salvando animales, o trabajar en el zoológico, ¿qué será? The nurse o the vet. El veterinario, ¿correcto? Entonces, esta fue nuestra última clase, que este diálogo debe estar en el cuaderno y encerrada con las palabras correctas. Hay algunos alumnos que presentaron y tenían su sellito. Voy a cerrar este PPT y nos vamos a la siguiente clase, que sería ahora la página número 12, donde habla sobre el grammar, ¿no? Ahí teníamos que haber empezado en la siguiente clase. Entonces vamos, acá dice, what does your father do? He's a chef. Where does your father work? He works in a restaurant. Si nos fijamos en las palabritas que están en negrito, están hablando sobre la gramática del present simple. Yo he colocado este PPT para que ustedes lo puedan trabajar en casa y te voy a explicar qué es el present simple, ¿no? Voy a colocarlo aquí. No tengo una pizarrita, pero acá tenemos un cuaderno para que te guíes sobre el present simple. La gramática del present simple solamente va a cambiar con los pronouns de he, she o it. Eso significa que cuando yo vea estos pronombres, el verbo va a cambiar. La primera regla es que a los verbs se le coloca una S. Pero hay algunos que no se le coloca S y se les coloca ES, como es este caso. Cuando el verbo termina en SH, CH, en X o en O, yo le voy a colocar una ES. Por ejemplo, she washes the dishes. Le he colocado una ES porque el verbo en qué termina, en SH. Por el momento me voy a fijar solamente en estas dos reglas gramaticales. Acá está. I watch TV every day. Miss, pero tú me acabas de decir que si el verbo termina en CH, que aquí lo has colocado, debo colocarle una ES. ¿Por qué no lleva ES aquí? Porque el pronoun es I. Recuerda que solamente el verbo va a cambiar cuando sea he, she o it. ¿Correcto? En la segunda oración dice, he watches TV every day. Acá sí lleva ES. ¿Por qué? Porque el pronombre es he. Recuerda que en el present simple el verbo cambia cuando es he, she o it. Ahora, acá habla sobre negative y question. Voy a explicarte aquí. Yo voy a utilizar en negative, utilizo el auxiliary verb que es don't y que es does. Solamente ellos dos. Miss, ¿y con qué pronouns voy a utilizar el don't y el doesn't? El don't con el pronombre I, con we, con you y con they. ¿Y cuando utilizo el doesn't? ¿Con qué pronouns? Con he, con she y con it. Yo utilizo el don't con estos pronombres y el doesn't con estos pronombres, como está aquí. Negative. I don't watch TV every day. He doesn't watch TV every day. Miss, pero ¿por qué acá no dice watches? ¿Por qué no le has colocado una S? Porque cuando es un negative o un question, el verbo vuelve a su estado original, que es watch. El verbo es watch.
Solamente voy a utilizar la regla gramatical de colocar una S o una ES cuando la oración esté en affirmative, como es en este caso. ¿Ok? He colocado algunos verbs que están acá, unos verbos. Por ejemplo, drink. Sí, en present simple, drinks. Recuerda que solamente es cuando es he, she o it. Read, reads. El go, ¿en qué terminó? En o. Entonces, ¿qué le colocas? ES. Y vuelve el verbo watch, que lo acabas de ver aquí. Time expressions. Toda gramática tiene como sus signal words, como tú lo puedes identificar en una oración. Por ejemplo, every hour, every day, every week, every month. Esto que está aquí son adverbs of frequency. Always, usually, often, sometimes or never. Cuando yo encuentre estas palabras, entonces yo sé, esta oración es una oración en present simple. Continuando con los jobs, se han formado las preguntas. Ahora, ¿me entiendes por qué está la palabra does? Claro, porque father, ¿cuál es el pronombre de father? Es he. Entonces, si es he, el pronombre, si es una pregunta, va does. Y está aquí. ¿Ves? En los questions. Miss, ¿cómo? Aquí te explico. Si vamos al question, cuando yo utilice preguntas, questions, voy a utilizar también el do y el does. Miss, ¿con qué pronouns? Igualito, con el I, con el we, con el you y el they. ¿Y cuándo voy a utilizar el does? Con he, con she y con it. ¿Correcto? Por eso que en mi libro está, que dice, what does? What does he do? ¿A qué se dedica él? He is a chef. Where does, otra vez la palabra does. Where does your father work? ¿Dónde trabaja tu papá? Dice, ¿no? He works. ¿Te has dado cuenta que tiene la S? Ok. Entonces vamos aquí a ver. Hecho este PPT lo vas a copiar en tu cuaderno. Lo haces con hojitas de colores. O puedes formar círculos y lo coloreas. Entonces, utilizando los jobs que nosotros ya habíamos hecho en clase. Entonces, vamos a desarrollar esas dos preguntas con los jobs que hemos visto. What does he do? He is a police officer. Where does he work? He works in a police station. What does he do? He's a farmer. Where does he work? He works in a farm. Siguiente pregunta. What does he do? He's a chef. Where does he work? He works in a restaurant. What does she do? She's a teacher. Where does she work? She works in a school. What does he do? He's a doctor. Where does he work? He works in a hospital. Ustedes, papitos, podrían trabajar de repente con las preguntas con sus niños y ellos tendrían que responder. Así, he's a firefighter. Ustedes le preguntan, where does he work? He works in a fire station, ¿no? Para que puedan reconocer el vocabulary, que es jobs, y los questions que están realizados en present simple. Entonces, pueden dibujar si gustan ustedes también. O si no, pueden pegar las imágenes, porque este PPT les voy a enviar. Lo que hago es, lo copias, lo pegas y lo colocas en un Word y lo puedes imprimir. He mandado este worksheet para que puedan realizarlo en casa. Vamos a hacerlo juntos. A ver. Dice, Bob always drink or drinks tea in the morning. ¿Cuál será el verbo correcto aquí? Drink o drinks. ¿Qué piensas tú? A ver.
Bob. El truco de reconocer cuál es el verbo correcto es enfocarme en algo. Esto. Mimis me acaba de decir de que el verbo va a cambiar solo cuando sea he, she o it. También me mencionó que si es en una pregunta, el verbo vuelve a su estado original. Y también cuando es un question, solamente cambia cuando es una oración en afirmativo. Entonces aquí, si me doy cuenta, la oración está en afirmativo, entonces el verbo cambia. ¿Cómo cambiará? ¿Le coloco dream o le coloco dreams? Si me fijo en Bob, ¿cuál es su pronombre? A ver, es he. Entonces, ¿cambia el verbo? Sí, cambia. Le tengo que colocar una S. Entonces, ¿cuál sería el verbo correcto? Dreams. ¿Ok? Acá. A ver, ¿cuál le colocaría acá? What does she like or likes? Me enfoco. El pronombre es she. Yo sé que si es she, su auxiliary verb, ¿cuál es? Recuerdo que cuando es un question, si es she, ¿qué le coloco? Does. Entonces yo sé que aquí va does. ¿Le coloco like o likes? Like o likes con S. ¿Qué le coloco? Ya recuerdo. Mimis me acaba de mencionar que si es un question, el verbo no vuelve a su estado original. No le coloco una S. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál será? Solo like. What does she like? Ok. What does she like? Voy acá a la número 3. Dice, my sister doesn't play tennis. ¿Cuál será? Don't or doesn't. Recuerda que my sister, a ver, me enfoco acá. My sister. ¿Cuál es el pronoun de my sister? Su pronombre personal de my sister es she. Ok, entonces she, si es she, ¿qué utilizo? Voy acá a mi codito. A ver, ¿cuál utilizo? Si es she o utilizo don't o doesn't. Doesn't, ¿correcto? Entonces acá, ¿cuál voy a encerrar? Doesn't. ¿El verbo tiene ese acá? No. Recuerda que cuando es un negativo o un question, el verbo vuelve a su estado original. Entonces acá, doesn't. They often visit or visits. ¿Qué coloco acá? ¿Visit o visits? Es visit. ¿Por qué? Porque es they. ¿El verbo va a cambiar? No cambia. Porque es they. Recuerda que solamente el verbo cambia cuando es he, she o it. Vamos en la segunda parte del word. Acá dice que completes con present simple. Ok, ¿qué me está mandando a la miss? A ver, vamos a ver. Nosotros podemos, dice Sally. Es un question. Yo sé que cuando es un question, voy a revisar mi concepto map en la parte de acá. Si es un question, utilizo el do o el does y el verbo normal, ¿no? Acá dice no en su forma estado original. Ok, perfecto. Entonces voy acá. ¿Y qué le coloco? Si es Sally, ¿es do o does? Does. Coloco does. ¿Y acá qué coloco? Acá está el verbo. Who does Sally visit? Porque es una pregunta. She, coloco visit, vuelvo a escribir acá visit. Y le coloco una S, ¿qué me dicen ustedes? Claro, le coloco una S. ¿Por qué? Porque acá dice she. Acá hay otra pregunta, dice Tom. ¿Qué utilizo? Es un question. ¿Do o does? Does. O sea, does, ¿no? Que se escribe does. Does Tom, y coloco go aquí. Does Tom go? Negativo, no, he doesn't. He, que coloco acá, está en afirmativo el verbo. Coloco go, goes con S o goes. ¿Qué le coloco? Acá está, recuerda.
Si termina en O el verbo, le coloco ES. Entonces acá coloco he goes, o sea, goes, ¿correcto? Acá, pregunta, what does she watch on TV? She, coloco watch, recuerda es watches the news, but she, acá dice negativo, ¿qué coloco? Doesn't watch. ¿Ok? Si tienen alguna duda o alguna consulta, me mandan un correíto. Y esta hoja, después de terminar este PowerPoint, hasta acá, van a imprimir esta fichita, lo terminan, le toman una foto para yo poder corregir. ¿Ok? Goodbye, my beautiful students.